Bueno, el día de hoy toca estructura de datos para cebras. A pesar de que no he sido yo el que ha hecho los slides, ha sido Miguel. Voy a intentar llevar la clase de la mejor manera. Vamos a empezar con Segment Tree, pero no es la aplicación típica de Segment Tree que uno tiene en la que va a hacer consultas sobre rangos, actualizaciones en un punto o incluso en un rango si saben decir propagation. Sino vamos a relacionar los segment trees con grafos. Esta es una aplicación un poco, digamos, no es tan usual de encontrar, pero es una idea que se puede usar bastante, ¿no? Tenemos el problema legacy de Codeforces, que nos dice que tenemos un grafo dirigido con n nodos, enumerados del 1 al n, y sin aristas inicialmente. Desde un nodo inicial S se desea calcular la distancia mínima hacia todos los demás nodos después de tener Q-operaciones. Y cada una de estas operaciones va a agregar aristas dirigidas al grafo. El tipo 1 es una arista típica. Ahora agrego una arista de un nodo U a un nodo B de manera directa. Acá me parece que faltó mencionar el hecho de que son ponderados, o sea, hay pesos en las aristas, aunque en realidad para temas de modelamiento no influye mucho el tema de que tenga peso o no. Los del tipo 2 son aristas que van del nodo B hacia el rango LR, o sea, todos los nodos en ese rango. Y el tipo 3, aristas que van desde un rango LR hacia un nodo en específico. El objetivo es que, bueno, ¿no? Se agregan todas estas aristas a partir de esas cooperaciones y luego de eso recién se desea calcular la mínima distancia desde el nodo S hacia todos los demás. Ahora, está más que claro que si nosotros construyéramos este grafo así como nos lo proponen, podríamos encontrarnos con que el grafo sea un grafo completo, ¿no? Que la cantidad de aristas sea n cuadrado. Entonces, lo que tenemos que hacer en una situación así, obviamente no va a ser construir el grafo completo, sino vamos a tener que plantear algo un poco diferente. Entonces, si es que uno intenta relacionar rangos con un segment tree, lo primero que va a recordar es que todo rango se puede expresar como una cantidad o de logaritmo de n con respecto a la cantidad de nodos. Bueno, acá voy avanzando esta parte que bueno, que dice que es claramente un Dijkstra, pero con muchas aristas. Y también lo que mencionaba el segment tree, ¿no? Todo rango se puede convertir en una cantidad logarítmica de rangos. O en todo caso de nodos del segment tree, ¿no? Entonces lo que podríamos plantear en primera instancia para propagar información desde un nodo hacia un rango sería construir un segment tree y a partir de ello propagar la información, ¿no? Por ejemplo, si tuviéramos un segment tree, vamos a dibujar acá uno pequeñito. Vamos a decir del 1 al 6, solo por dar un pequeño ejemplo. Acá al lado izquierdo tendríamos del 1 al 3, lado derecho del 4 al 6. Acá tendríamos del 1 al 2, acá tendríamos del 3 al 3. Acá tendríamos del 4 al 5, acá del 6 al 6, 1 al 1, 2 al 2, 4 al 4 y 5 al 5. Ciertamente acá lo que uno podría plantear es que todo rango propaga hacia sus hijos, ¿no? Eso es lo que vamos a establecer. Vamos a establecer esto. Ahora, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, propagar información en el sentido de que establecemos un camino entre el nodo 2, por ejemplo, del nodo 2 al rango, no sé, 3, 5, lo que podríamos plantear es que, bueno, decimos ya, esta es la hoja que representa el 2. ¿Y cuáles son los nodos que representan al intervalo del 3 al 5? Está acá el 3,3,
y está acá el 4,5. Entonces, naturalmente, lo que yo puedo hacer es establecer una arista de 2,2 a este nodo y 2,2 a este otro nodo. Pero, si yo deseo propagar la información de la distancia a mis hijos, lo que tendríamos que establecer es que todas estas aristas de color negro sean de peso cero, de manera que la distancia simplemente se traslada a los hijos, ¿no? De esta forma, si nosotros aplicáramos un Dijkstra sobre el grafo, vamos a darnos cuenta que tranquilamente del 2,2 se llega con un peso de 4, o bueno, de W al 3,3, y con un peso de W al 4 y al 5, que es justamente lo que deseamos representar. Ahora, esto se da tranquilamente cuando tenemos una arista de un nodo hacia un rango. Pero ¿qué pasa de un rango hacia un nodo? En esta situación, uno naturalmente pensaría que plantear exactamente lo mismo pero al revés funcionaría. Sin embargo, eso no es así. Y eso se da debido a que tenemos, por ejemplo, consideremos el caso opuesto, en el que queremos una arista del 3 al 5 hacia el nodo 2. Entonces, naturalmente este 3,3 va a estar bien, o sea, va a establecer una arista del 3 al 2, pero si establecemos una arista entre este nodo que representa el 4,5 al 2, no estamos generando un camino del 4 al 2 o del 5 al 2, porque digamos, la dirección de un rango hacia sus hijos es hacia abajo. No puede ser en ambas direcciones porque si no todos los caminos tomarían cero, ¿no? De alguna forma, si las relaciones entre nodo con sus hijos, según el segment tree, fuesen bidireccionales, siempre propagas un cero para todos lados, así que no tendría sentido. Entonces, cuando tengamos este tipo de consultas, que es justamente el tercer tipo de consulta, ¿qué tendríamos que hacer? Bastante simple. Lo que nosotros deseamos es una relación que sea inversa, pero que no sobrescriba la que tenemos ahorita. Ahorita tenemos una en la que se distribuye hacia abajo la información. ¿Y qué tal si tenemos otro árbol que distribuya más bien al revés? Que distribuya de abajo para arriba. Pero para que sea más interesante cómo lo vamos a dibujar, voy a presentarles el ejemplo que hizo Miguel acá, en las diapositivas. Lo vamos a representar así. Y si lo dibujamos de esta forma, todas las aristas van hacia abajo. Estamos dibujando una especie de segundo segment tree, en el cual podemos propagar la información de un rango hacia los hijos en orden inverso, que es justamente lo que nosotros quisiéramos. Entonces, cuando tenemos que propagar de un nodo hacia un rango, tenemos las aristas de color amarillo. Y cuando queremos propagar de un rango hacia un solo nodo, tenemos las aristas de color rojo, que como pueden ver, todas las de color rojo llegan a un nodo de color celeste, mientras que todas las de color verde llegan o bien a un nodo de color, bueno, en este caso las de color amarillo que ya, llegan a un nodo de color verde, y algunas aristas moradas que pueden ser las del primer tipo, ¿no? Que son de nodo contra nodo. Entonces, con esta estructura, considerando que todas las aristas de color negro tienen un peso de cero, podemos resolver el problema en una complejidad de m logaritmo de m, ¿no? Aproximadamente. Bueno, m logaritmo de n al cuadrado sería, ¿no? Porque esa es la cantidad de aristas y en un Dijkstra es eso por logaritmo de la cantidad de aristas. Por lo tanto, es suficientemente rápido para resolver este problema, ¿no? Ahora, lo más natural que uno podría hacer, digamos, para que no sea tan complicado la implementación, la distinción entre qué nodo representa un rango, o sea, un rango de color verde, qué nodo representa un rango de los nodos de color amarillo. Uno tranquilamente puede aplicar la clásica duplicación de identificador, ¿no?
decimos que vamos a tener un 2x y un 2x más 1 para, digamos, el verde y el otro para el amarillo, ¿no? Inclusive para estos de color celeste, podemos tener también lo mismo, o sea, un 2x, 2x más 1 para no romper el esquema y decir que entre sus 2x y 2x más 1 hay una bidireccional de peso 0. De esa forma, siempre los nodos que estén ahí, esos dos nodos, el 2x y el 2x más 1 para un nodo que representa una posición individual, siempre comparten la información de esa forma, ¿no? Entonces, ese tipo de ideas se da bastante. Inclusive nosotros podríamos extender este concepto a que quisiéramos, por ejemplo, propagar información de un rango a otro rango. Si quisiéramos propagar información de un rango a otro rango, tranquilamente podríamos agarrar los nodos que están en el árbol de abajo. Déjenme dibujarlo. Este es 1, 2. Bueno, ese 13 debería estar a la misma altura, pero no está. Vamos a ponerlo así. 1,3. Luego este es 4,5. Luego hasta acá 4,6. Y por último el rango completo que es 1,6, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero del 3,5 al 1,4, lo que vamos a hacer naturalmente es tomar los nodos de abajo, del segment tree de abajo para como punto inicial y los nodos del segment tree de arriba como punto de destino. Entonces esto implicaría que acá tengo, a ver, este 3,3 apunta al este 1,3, apuntaría al 4,4 porque esos son los dos nodos. Luego este otro rango que es del 4,5 de acá abajo, tendría que apuntar, le voy a poner el color morado, no, morado ya existe, vamos a poner el anaranjado, acá, al 1,3 y al 4, ¿no? De esa forma todavía podemos establecer una relación de que este rango apunta hacia este otro rango con un peso en particular, y si aplicamos el Dijkstra todavía podríamos encontrar el camino más corto desde un nodo S hacia cualquier otro. ¿Cuál es el pequeño detalle? Que acá tengo O del logaritmo de n, acá tengo O del logaritmo de n, y esto nos da logaritmo cuadrado de aristas. Y me pueden decir, ya, ¿cómo reduzco esto? Bueno, podemos crear un nodo extra, que sea un nodo dummy, y de esta forma, todas estas aristas, las de color anaranjado y la de color rojo, en vez de apuntar directamente hacia los otros nodos, pueden apuntar a este nodo dummy. Apunta este acá, apunta este acá. Y luego este nodo dummy apunta a los otros, ¿no? Que bueno, acá es hasta el 4,4, así. De esta forma estaríamos agregando una cantidad logarítmica que entran al dummy y una cantidad logarítmica que salen del dummy. Por lo tanto, la cantidad de aristas que se agregan bajaría a ser una cantidad solo logarítmica, ya no logaritmo cuadrado, ¿no? Entonces, tenemos prácticamente esta herramienta ahora sí, que la podemos usar cuando necesitemos. Tenemos un nodo hacia un rango hacia un nodo, rango hacia rango, así que cualquier aplicación debería ser factible de ser resuelta. Eh, Hasta acá, ¿todo ha quedado claro?
Bueno, no sé si me vaya a dar tiempo para implementar esto. Ahora vamos a darle un intento. ¿O no? Esperen. No quería hacer eso. Quería abrirlo en otra pestaña. Ok. Mira que es el problema. Como pueden ver, se nos dan acá las aristas. Y queremos los caminos más cortos. Si no existe camino, -1. Así que vamos a ver. Voy a hacerlo en un IDE1 para poder pasarlos de manera más cómoda. Vamos a ver. Bueno, el clásico Syntai, que no se debe olvidar nunca. ¿Cómo es el formato de entrada? Leo N, Q y S. El S lo voy a dejar acá abajo, el N y el Q sí que sean globales. Después de esto, vamos a plantear el build antes de lo demás, porque cuando querramos hacer la adición de las aristas, vamos a necesitarlo ya construido, ¿no? Else if op igual a 2, else sí. Acá era VW, porque este es el individual. Entonces acá sería una edge nomás, una arista directa me parece. Acá es ULRW, porque este es de nodo a rango. Y acá vamos a decir a to range, por así decirlo. Y lo que vamos a decir es que vamos a tener un index de U. Pero acá hay que tener en cuenta de que el index es la referencia dentro del segment tree. Sin embargo, recordemos que vamos a duplicar cada nodo. Así que si quisiéramos, por ejemplo, el nodo de U, que representa, por así decirlo, los que están relacionados con el primer segment tree, sería 2 veces el getIndex. Y si fuese el segundo, sería dos veces el getIndex de U más 1, ¿no? Entonces LRW, y así estaría. Y luego el otro lado, que es básicamente lo mismo, solo que ahora es add to point. Y bueno, no, la propagación es al revés. Acá el U debería estar bien o no. Acá me parece que... Sí, acá me parece que está bien. Llevamos el R y el R y listo. Después de esto, vamos a aplicar un Dijkstra desde 2 por getIndex de U. Porque en el Dijkstra ya no nos importa, por así decirlo, quién es rango, quién es nodo, o lo que sea. En el Dijkstra es un grafo y ya. No nos importa nada más. Después de esto vamos a imprimir el valor de la distancia, ¿no? El DDI de cada uno. Igual a n. Listo. Bueno, el Dijkstra es trivial. De ahí esto de los rangos. Vamos a ver cómo lo manejamos. Vamos a iniciar nodes en 1. Vamos a hacer nuestro build que empieza en pos igual a 0. Que a diferencia del segment tree clásico, acá lo que vamos a hacer es enumerar todos los nodos. Les vamos a asignar un nodes, por ejemplo. Más que todo para que la memoria no sea tan grande, ¿no? ¿Este es 10 a la 5? Sí, ¿no? Ok. Más que todo por eso, porque recordemos que un segment tree en realidad necesita 2n, pero si usamos el 2i, 2i más 1, en realidad vamos a usar 4n, ¿no? En el peor de los casos. Así que mejor no. Bueno, cuando tenemos esto, ahí nomás terminamos. Partimos a la mitad del esto de acá. Después decimos L de pos es igual a nodes más más, R de pos es igual a nodes más más. Construimos L de pos, L mi. Y construimos R de pos mi más 1R. Así debería estar, me parece. Vamos a declarar la función getIndex, que es x, empieza en 0, L igual a 1, R igual a n. Si L es igual a R, devolvemos post, que es el índice, in mi,
L más R entre 2. Y vamos a devolver, ¿no? Si X es menor o igual que mi, está en el lado del izquierdo. Así que es X, L de pos, L mi. O si no, es getIndex de X, R de pos, mi más 1, R. Entonces, bueno, la función addEdge, acá sería getIndex de U por 2. 2 por getIndex de B y W, así. Entonces acá lo que tenemos que declarar también es la función addEdge. U, B, W, G de U en placeback. BW, listo. Vamos a declarar un vector G de 4n porque tiene que ser el doble del tamaño del segment tree. Y acá solamente declaramos las funciones addToRange y addToPoint para luego hacer el Dijkstra. Vamos a hacer primero esto. addToRange tiene la forma in id, lr, w, pos que empieza en 0, l en 1, r en n, ¿no? Ahí está. Si r, no. Acá vamos a poner x y y porque l y el r ya están tomados. Si y es menor que l o r menor que x, ya no hacemos nada. Por otro lado, si este rango está completamente incluido, el addToRange es de este índice por 2 hacia el 2 más 1 del otro, ¿no? Entonces sería un addEdge entre 2 por id hacia 2 por pos más 1 con peso w. Acá partimos a la mitad y aplicamos el addToRange a los dos lados, porque sabemos que va a cortar cuando sea necesario, ¿no? Y de x, y, w, l de pos, l mi, y de x, y, w, r de pos, mi más 1, r, ¿no? Lo interesante de eso es que podemos hacer lo mismo con la función addToPoint, lo único que va a cambiar es el orden de este addEdge, básicamente. Ahí lo tenemos, y lo que va a cambiar es que cuando hacemos esto, no, mentira, acá es al 2 pos. Acá es del 2 pos más 1 al 2 id. Eso era una mentira. Porque recordemos que cuando propagamos el rango del individual al rango, es en el primer segment tree, y cuando es de rango a punto, sí es en el segundo, ¿no? Acá hay algo que nos estábamos casi olvidando, y es que agregar una arista desde mi nodo hacia dos veces el nodo de mi hijo con peso 0, en el caso de los dos hijos, así, en el R, y también al revés, ¿no? Para el segundo segment tree, que sería de 2L pos más 1 a 2 por pos, y esto bastante parecido, ¿no? Solo que en vez de L acá es con R. Este es el primer segment tree, y este es el segundo. Ahora, nosotros lo que podríamos notar en primera instancia es que siempre el identificador individual tiene esta forma, ¿no? Tiene la forma en la que se usa dos veces su posición. Sin embargo, es posible que este rango sea individual. Como es posible que este rango sea individual, este 2 pos más 1 tiene que estar conectado de alguna forma con el 2 pos, ¿no? Entonces, cuando llegamos a un nodo que representa una única posición, vamos a agregar una arista entre 2 pos y 2 pos más 1 de peso 0 en ambas direcciones. Y con esto me parece que ya vamos a estar listos para aplicar el Dijkstra, que bueno, el Dijkstra es el típico Dijkstra, ¿no? Memset D, -1, size of D. Recordemos que el D puede ser long long, así que hay que tener cuidado ahí. Long long de 4n. Entonces de SRC es igual a 0, hacemos un priority queue de long long int. Insertamos 0 SRC mientras no esté vacía esta cola. In u, long long d, hacemos un tie de u igual a q.top, q.pop. D es igual a menos d, si d de u es diferente de continuo para no revisar múltiples veces la lista de adyacencia. BW, otra vez hacemos un tie.
Y acá decimos si ddb es igual a -1 porque nunca ha sido asignado o es estrictamente mayor que ddu más w. ddb es ddu más w y agregamos menos ddb en b. Y me parece que con esto debería bastar. Voy a copiar el primer sample. Voy a copiar el código solo porque a veces trolea el IDE1 y me borra todo. Vamos a ver si compiló. Ok, recompilación. Ah, que no he declarado. Lo he declarado como int. Ok. Vamos a ver getIndex de U. Y acá tiene que ser getIndex de S. Ah, y acá es 2 por getIndex, ¿no? Claro que sí. Y a ver. 2 por getIndex está bien. Acá está bien. Este getIndex. Eso es de... Claro, si es al ID. 2 post más 1. Eso debería estar bien. El that to point. El that to range. Las aristas del 2 post al 2. Ah, es que acá es más 1. Aunque esto en realidad no importa mucho, ¿o sí importa? Sí, sí importa. Sí importa. Porque este 2 post más 1 podría no ser un nodo individual. Ok, 0,2812 y el segundo debería dar 0 menos 1 menos 1, 12. Ok. Pasamos a enviar esto. Y veamos, ¿no? Ok, nos da un runtime error ahí. Podría deberse al tamaño o algo por el estilo. Ahí es a las 5. Ah, que no se ha puesto 10 a las 5. ¿Por qué no escribí 5 ceros ahí? Por alguna razón escribí solo 4. Y bueno, en un accepted, 608 milisegundos. ¿Cuánto es el tiempo límite? Supongo que 2 segundos. No creo que 1. Sí, 2 segundos, así que estamos bien, ¿no? Y bueno, esa sería la aplicación esta de Segment Tree con grafos, ¿no? Bien, vamos a pasar al siguiente tema, que también es interesante. DSU on Trees. Y básicamente la idea a grandes rasgos es que en primera instancia, y esto va para los que no conozcan la técnica, se define como hijos pesados e hijos ligeros para cada nodo de un árbol. De manera que el hijo pesado, bueno, está definido de diferentes formas, la verdad. Tenemos dos formas que las dos en realidad terminan teniendo la misma complejidad algorítmica, pero una es entre comillas más sencilla de captar que la otra. Y la primera es que el nodo pesado va a ser algún nodo cuyo subárbol tenga al menos n medios nodos dentro de él. Y ciertamente n medios nodos solo puede pasar con uno de ellos, porque en total son n-1, la de todos los hijos. Así que si hay uno que ya tiene al menos n medios, techo,
por si acaso está hecho, ningún otro va a poder tenerlo porque si no la suma va a ser mayor que n. Entonces, ese único subárbol pesado va a ser la definición, la primera definición que se usa, digamos la más tradicional, por así decirlo, y la que a mí me gusta más en realidad, porque siento que es más, digamos, como que te garantiza que siempre vas a tener un hijo pesado, es simplemente que tu hijo pesado es el que tiene mayor subárbol. Y bueno, ¿no? A partir de eso se puede probar o se puede concluir que, bueno, también existe uno único y que todos los demás tienen una cantidad de nodos a lo mucho n medios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa estructura de definir nodo pesado, nodo ligero? Que tu hijo pesado, por así decirlo, como tiene una cantidad muy grande de nodos en su subárbol, lo que vas a plantear es que vamos a establecer acciones sobre la información que tengamos de nuestros subárboles. Entonces, cuando nosotros queremos calcular la información de un nodo U, vamos a procesar a sus hijos primero, obviamente, pero el nodo pesado, o en todo caso el hijo pesado, eh, lo vamos a guardar. Es decir, nosotros normalmente en un DFS, ¿qué hacemos? Procesamos el subárbol, borramos la información o simplemente no la recordamos y pasamos al siguiente hijo. En este caso lo que vamos a hacer, en vez de ignorar esa información que podríamos guardar, es guardarla. Y si siempre guardamos la del hijo pesado, si procesamos los otros hijos, digamos, de manera manual, es como que los hijos ligeros no me importan, no los guardo, los proceso de nuevo. Pero mi hijo pesado siempre lo guardo, nos vamos a dar cuenta de que siempre vamos a tener una complejidad en el logaritmo de n. Eso se puede probar. Intuitivamente lo que podríamos decir es que para que un nodo tenga que ser olvidado y vuelto a procesar, debiste haber estado en uno de los subárboles que tiene menos que la mitad. Eso significa que para tu padre tú eres menos de la mitad. O en todo caso, tu padre tiene un subárbol que es al menos el doble que al que perteneces. Por lo tanto, cuando vayas subiendo, la cantidad de ancestros que pueden obligarte a ser procesado de nuevo es una cantidad logarítmica. Y como eso se da para cada nodo, es en el logaritmo de n. Entonces, es a grandes rasgos la idea. Y bueno, vamos a ver este problema que nos ha puesto Miguel, que es este nombre larguísimo que no lo voy a pronunciar, no lo voy a pronunciar de ninguna manera, eh, en donde básicamente se tiene un árbol enraizado con n vértices enumerados del 1 al n, el nodo 1 es la raíz, y cada arista tiene una letra del alfabeto. Lo que se nos pide es calcular para cada vértice B, encontrar la longitud del camino simple más largo dentro del subárbol de B, tal que la concatenación de las letras a lo largo de dicho camino pueda permutarse para formar un palíndromo. Entonces, naturalmente, si nos enfocamos en la parte de permutarse para formar un palíndromo, más que todo para obviar algunas partes de concepto, se sabe naturalmente que una cadena de caracteres puede reordenarse y formar un palíndromo si o bien todas sus letras tienen frecuencia par o a lo mucho una tiene frecuencia impar, ¿no? Ahora, como son letras, tenemos del 0 al 25 en un mapeo. Eso naturalmente entra en un bitmask. Así que podemos trabajar el tema de la paridad o imparidad de las frecuencias usando bitmasks, ¿no? Podemos trabajar con el XOR, con el bitwise XOR, y con eso deberíamos trabajar sin ningún tipo de problema, ¿no? Ahora, el problema original se va a reducir a intentar encontrar dicho camino simple más largo dentro de cada subárbol que cumpla con ciertas propiedades. En este caso,
es fácilmente aplicable el DC1Trees debido a que estamos procesando información de todo un subárbol. No estamos procesando información con respecto a una raíz. Es decir, si yo tengo un nodo U, la información que voy a almacenar es la del subárbol de U. No me importa quién es mi raíz, no me importa quién es mi padre, mi ancestro, mi tío, no importa. A mí lo que me importa es mi subárbol U y justamente eso es lo que voy a procesar. Entonces, acá lo que tenemos que plantear es cómo podríamos guardar la información del hijo pesado y no guardar la información de los otros. Y como proponen en el slide, podemos mantener una variable que se llame keep para saber si borro la info del subárbol o no la borro. Por otro lado, no necesitamos, por así decirlo, revertir operaciones. Simplemente es como que borramos y ya está. Y ciertamente, como había mencionado, ¿no? Un árbol pesado difícilmente lo vas a borrar, o sea, se va a demorar en borrarse. Y por eso es que justamente se puede quedar ahí, porque casi no se borra. Mientras que un hijo ligero casi siempre lo borras, pero tiene pocas veces que se borra al final, ¿no? Y bueno, acá también nos menciona Miguel otro tipo de problema que se puede resolver con Decision Trees, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Que cada nodo tiene un punto A y B, y tienes consulta X y Y, y quieres hallar el mínimo producto interno, ¿no? Entre estos dos pares. Y bueno, ¿no? En términos generales, uno podría decir que el pseudocódigo se ve más o menos así, en donde justamente tenemos el nodo que es la raíz del subárbol, tenemos el booleano nos dice si vamos a guardar la información o no. Primero procesamos la información, excepto el nodo, el nodo pesado, o sea, el hijo pesado. Procesamos todos los hijos ligeros sin recordar su información, por eso el segundo argumento es un cero. Y si es que nuestro hijo pesado existe, porque podría ser que no exista según la definición, la primera definición, eh, ejecutamos la información, o sea, recaudamos la información de dicho subárbol, pero la guardamos. Por eso ese tiene un uno. Después de esto, tenemos que agregar la información de nuestra raíz y volver a agregar la información de nuestros árboles ligeros, ¿no? Es como si, es como si los ligeros digamos, los proceso y los quito, luego proceso mi pesado, no lo quito, y luego tengo que agregar tanto mi raíz como mis hijos ligeros, solamente para ponerme al día y tener toda la información de mi subárbol, ¿no? Y al final, cuando esta variable keep es falsa, tenemos que hacer un reset, o sea, borrar toda la información que habíamos almacenado de este subárbol. Entonces, como había mencionado, podemos usar máscaras de bits para las frecuencias, podemos usar el XOR, y a partir de ello podríamos decir, bueno, en este subárbol, por así decirlo, en este subárbol tengo ciertas máscaras, ¿no? Ciertas máscaras que tengo. Entonces, para esta máscara X, ¿cuáles máscaras me generan alguna otra que tenga o bien todas las paridades en cero o exactamente una en uno? Y eso es equivalente a buscar exactamente la misma máscara, o podríamos fijar cuál de las posiciones se queda con el bit prendido y sería 2 elevado a esa posición, XOR mi máscara original. Por lo tanto, eso se calcula en tiempo o del tamaño del alfabeto, que en este caso es 26, ¿no? Y después de esto, podríamos solamente mantener la máxima altura para, para cada una de las máscaras existentes, aunque bueno, eso de ahí, o sea, es cierto que es factible, pero no sé qué tanto convenga, porque la cantidad de máscaras es muy grande. Pero en fin. Eh, bueno, podríamos mantenerlo en uno grande y luego lo vamos borrando, ¿no? Sí, también es factible y de esa forma podremos consultarlo todo
todo en OD1, ¿no? O sea, procesamos y cada consulta de quién es el más largo a la izquierda que cumpla con esto, se calcula en OD1. Y lo interesante de este problema es que no necesitamos el tema del LCA, porque recordemos que al ser un camino, tendrías que restarle la altura del LCA, pero el LCA de todos estos nodos vamos a asumir que es el nodo U, o sea, el nodo B, que es el que es la raíz, ¿no? Este nodo de acá. Si el nodo B es el LCA de todos, sabemos cuánto tenemos que restarle a todas las alturas. Y con respecto al XOR de las frecuencias, recordemos que el camino desde la raíz hasta el LCA se repite doble. Así que como XOR se va a anular consigo mismo. Por lo tanto, es factible aplicar esta idea. Y cuando tenemos lo del reset, simplemente hacemos la asignación a cero, ¿no? No mantenemos ningún conjunto ni nada de eso, simplemente la máxima altura que hay hasta ahora. Y con eso debería salir el problema en tiempo n logaritmo de n por el tamaño del alfabeto. Ese sí no lo voy a codear porque es un poquito pesado. Y bien, esa es una de las aplicaciones de DC1 Trees, o también llamada Small to Large Tree. Tiene diferentes nombres, también le llaman SAC. Así lo van a encontrar codeforces en diferentes lugares. Me parece que Small to Large es el que está más aceptado últimamente. DC1 Trees me suena como que un poquito más antiguo. O sea, cuando yo empecé, le llamaban DC1 Trees, luego le comenzaron a llamar Small to Large, luego ARPA o no sé quién le llamó SAC, no tengo ni idea por qué, pero básicamente de esto se trata, ¿no? Que podemos tener esta información bastante cómoda, de hecho. Eh, Inclusive es posible ratonear, porque me parece que no es la complejidad esperada n cuadrado. Es posible ratonear el problema de Amazon, de la Iberoamericana, el último problema, ese que era de árboles y que queríamos todas las ternas tal que uno esté exactamente a la misma distancia de los otros dos, y donde uno era ancestro de ese punto y el otro era descendiente del otro, o bueno, el punto del medio. Se podía resolver con DCU on Trees. De hecho, la solución que yo tengo que me dio los 100 puntos usa DCU on Trees. Una pequeña ratoneada que es iterar sobre el conjunto de menor tamaño, y eso te divide en al menos un factor de 4. Y como el 10 a la 4 al cuadrado entre 4 ya comienza a sonar bonito, en tiempo sí pasa. No sé si, como dije, no sé si es la solución esperada, pero al menos eso pasa. Así que nunca está de más aprender esta técnica, que es bastante sencilla y, y también fácil de programar, ¿no? Como pueden ver, es esto de acá, es solamente esto. Y lo único que tendrían que implementar es la parte de agregar la información, la parte del reset y la parte de procesar la info, ¿no? Porque acá falta qué información quieres procesar. Inclusive muchas veces a medida que vas insertando la información, es que vas procesando la información. O sea, procesando los datos del subárbol. Ya depende de cómo venga el problema. Y bueno, vamos a pasar al último tema de la clase de hoy, que es el auxiliary tree. Eh, el auxiliary tree casi siempre surge en un contexto en el que deseamos un árbol, o en todo caso, deseamos crear un subárbol, pero que se saltee algunos pasos. Vamos a ver. Acá nos menciona el concepto y la estructura del auxiliary tree. Básicamente tenemos un subconjunto de nodos S y queremos encontrar el conjunto de los LCAs de cada par de nodos, y se puede probar que la cantidad de LCAs diferentes que pueden haber ahí a lo mucho es el doble del tamaño de la cantidad de nodos menos 1. Además de ello, la estructura es posible de ser procesada si es que ordenamos los nodos del conjunto de vértices que tenemos por tiempo de descubrimiento creciente, con respecto a algún DFS, ¿no? Y en este caso, los LCAs que tengamos va a ser, o bueno, el conjunto que queremos va a ser todos los nodos originales con el LCA de cada par de nodos consecutivos. Es por eso que tenemos dos veces el tamaño del conjunto menos 1, porque en realidad es tamaño del conjunto para todos los nodos originales
y cada par de consecutivos te generan tamaño de conjunto. Ahora, es factible, es factible que los LSAs se repitan. Es por eso que 2S-1 es una cota superior. No necesariamente va a ser igual a eso. Pero lo interesante es que la cantidad de nodos que tendría esta nueva estructura es lineal con respecto al tamaño del conjunto. Entonces, acá hay un pequeño ejemplo. Si los nodos que nos interesan son el 6, 9, 10 y el 12, al final el subárbol que vamos a obtener a partir de este árbol original toma este 5, que es el LCA del 6 y el 9, toma este 3, que es el LCA del 9 y el 10, y naturalmente toma el 10 mismo, que es el LCA del 10 y el 12. Entonces, todos los demás nodos podríamos decir que no nos interesan. Miren, este 7 no nos interesa, este 2, este 1, este 13 tampoco nos interesa, y otros están completamente fijos. Es como decir, lo único que me interesa acá es el 5. Este 8 es parte de un camino que a lo mejor y siempre va a estar, o sea, es como que siempre puedo considerar esto como una sola arista, que tenga longitud igual a la suma de esas longitudes. Particularmente si a mí me interesa hacer consultas como que de distancia entre cada par de estos nodos o ese tipo de cosas, ¿no? Particularmente información que tenga que ver con cada par de nodos en este nuevo subárbol. Entonces, acá tenemos el código para hacer la construcción de la estructura. Como había mencionado, primero ordenas por su tiempo de llegada, de descubrimiento según tu DFS. Luego, bueno, acá asigna el nodo y el LCA con el siguiente. Y al final, el último lo asigna solito. Después hace un sort. Se queda con los nodos únicos para evitar duplicados. Y después de esto hace la conexión, ¿no?, de los nodos. Y bueno, acá me parece que, bueno, sí, debería estar, eso debería estar bien. Simplemente establece que el LCA de ahí con ahí más 1 y hace la conexión considerando el LCA de ambos, ¿no? Bueno, me parece que acá es muy dependiente del problema. O sea, esta última parte depende mucho del problema. Porque, o sea, a veces esa función connect va a conectar a los nodos y en algunos casos tenemos grafos ponderados, entonces la altura y la distancia, y en otros va a ser no ponderada, en el que es solamente la altura, ¿no? Y bueno, acá por ejemplo, acá dice, el conjunto es 2, 6, 9, 12, se va a agregar el 5, se va a agregar el 3, se va a agregar el 1, y después de esto se va a tener también los nodos 2, 6, 9 y 12. Acá nos menciona que el conjunto es esto y agregamos 1, 2, 3, 5, 6 y 9. Ok, esta parte no entiendo a qué hace referencia, pero, por ejemplo, el nodo 5 y el nodo 1 sí se agregan obligatoriamente. Se debería agregar el nodo 3 también, pero bueno, ahí, ahí veremos. A ver, según el procedimiento que plantea, dice, al intentar agregar el 12, ya tengo los elementos en la frontera. Ah, ok, me parece que esto es... ¿O no? Ah, bueno, acá dice fronteta, está mal escrito ahí. Vamos a ver el procedimiento exacto. Haremos 1, 2, 3, 5, 6 y 9, según esto. El 1 sí está, porque tenemos que es el LCA del 2 y el 6. El 2 también lo agregamos. El 3 también está, porque es el LCA de 6 y de 9. Luego tenemos el... Ah, no, el de 6 y 9 es el 5. El tres no es el LCA de nadie. El 3 sería el LCA del 9 y del 12, ¿no? Acá está. 1, 2, 3, 5, 6 y 9.
Entonces, eso es lo que se tiene hasta ahora, según lo que propone. Y cuando queremos agregar el 12, dice, tengo los elementos en la frontera 1, 3, 5 y 9, y desactivo los que ya no hay nodo en su subárbol, dado que A3 el padre de 12. Ok, claro. Ah, bueno, esta es la construcción del... Esta es la construcción así del del árbol, pero bueno, no sé, me parece que está explicada de una manera un poco extraña. Pero en fin, vamos a ver el problema mejor porque me parece que esa parte no la puedo explicar así de fácil. Vamos a ver una aplicación práctica de esta estructura, que esto sí es relativamente cómodo. Se tiene un árbol con n vértices, aristas ponderadas y enraizada en el vértice 1. Sea G de V el peso máximo de una arista en el camino único entre los nodos U y B en el árbol. Se deben responder Q consultas. En cada consulta se agrega un conjunto de K vértices distintos y se pide calcular la suma de los pesos máximos en los caminos entre cada par de vértices del conjunto. En este caso, naturalmente, podemos pensar que es un virtual tree, que bueno, es el otro nombre de auxiliary tree. Y la pregunta sería ¿cómo? Bueno, naturalmente tenemos las aristas de interés, que van a ser O de K, como habíamos visto, los caminos, digamos, que se manejan en el auxiliary tree es una cantidad lineal con respecto al tamaño del conjunto. Entonces acá propone comenzar con un árbol sin aristas. Seleccionamos la menor arista que divide al conjunto de nodos entre S1 y S2. Y calculamos el producto, ¿no? De cuántos hay cuántos nodos se terminan conectando con esto. Ahora, no sé si esto es con máximo o es con mínimo, porque este algoritmo es para mínimo. Máxima arista de shortest path. Porque si lo hacemos de mayor a menor, bueno, en realidad no importa porque es un árbol, ¿no? Y cuando recién conectamos es la máxima, ¿no? Claro, sí, sí está bien. Y esto es básicamente una reducción, ¿no? Ahora, acá el único tema es que vamos a tener que construir el árbol, el auxiliary tree, pero los caminos que creemos no van a estar asociados a la suma de longitudes, van a estar asociados al máximo peso de arista. Así que hay que tener cuidado ahí, porque naturalmente uno podría pensar que, bueno, ¿no? Construyo mi auxiliary tree, tengo la suma de distancias como mi conexión, ¿no? Entre un nodo y otro, pero en este caso nos dicen que el G de UDB es el peso máximo. Así que no tenemos que generar la suma de distancias para las nuevas conexiones, sino es en la máxima arista. Es la máxima arista del camino. Entonces, a partir de eso hacemos este proceso, ¿no? Que empezamos sin aristas, entonces vamos procesando arista de menor a mayor arista y vamos uniendo, ¿no? Podemos usar un DCU para eso incluso. Usamos un DCU para unir las componentes y aplicamos, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos, bueno, la unión de dos subárboles que parece un par de pulmones. No sé por qué con esos colores que parecen del libro de biología, pero está bien. Y bueno, ¿no? Al final la complejidad se va a reducir a un K logaritmo de K, porque recordemos que el auxiliary tree se construye en K logaritmo de K. Eh, y listo. Me parece que con eso debería salir este problema. Y no es tan complicado una vez que uno entiende la estructura, ¿no? En este caso me parece que la suma de los K es a lo mucho 1.5 por 10 a la 6 según el problema, así que debería pasar en un tiempo prudente. Y bueno, eso es todo lo que nos tenía preparado nuestro querido amigo Miguel para la clase de hoy. Eh, si tienen alguna consulta o duda o algo por el estilo, pueden decirla ahora.
Y si no, bueno, podríamos terminar ya la clase por hoy. Eh, recuerden que el día de mañana el contest empieza más tarde de lo usual. Y recuerden registrarse al campamento de Rictos si están interesados, porque es hasta mañana, en la mañana, la fecha límite para registro, si es que todavía no se registran. Y bueno, vamos a dejarlo ahí por hoy. ¿Cuál campamento? Les he enviado por el Discord un link que dice For Your Interests en anuncios. Ahí Ricto anuncia que tienen un campamento de IOI que va a ser hasta el día 23 y que empieza mañana. Lo que yo recomendaría es que, bueno, ya si desean, o sea, ya ustedes elijan cuál contest van a dar, ¿no? Si el de, que hemos preparado nosotros o si el de Ricto. A mí me parece que los dos deberían ser opciones bastante buenas. Y para el tema de las clases, bueno, ahí podríamos coordinar con Miguel para Div 3. No me refiero en la mañana, me refiero en la tarde. Obviamente un Div 3, bueno, en realidad no sé. Yo personalmente nunca doy un contest oficial en Code Forces faltando una semana para una competencia. Porque es un arma de doble filo. O bien te va bien y te sube la moral, o bien te va mal y te destruye mentalmente y llegas mal a tu competencia. Pero cada quien puede arriesgarse como desee. No, no juzgo yo, en absoluto. Eh, y bueno, eso principalmente. Y cualquier consulta o información que les tenga que pasar por el Discord, ahí estamos. Y bueno, las dos clases que quedan ya dije que van a ser el fin de semana porque Miguel está de viaje, ¿no? Bueno chicos, detengo acá la grabación.